Puigdemont ha dado plantón a toda esta gente que ven en imágenes. Son independentistas catalanes que viajaron a Estrasburgo a la Constitución del Parlamento Europeo. Se esperaba que el líder independentista hiciera acto de presencia, pero finalmente, por miedo a ser detenido, se quedó en Bélgica. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Hoy un programa en el que tenemos la suerte de contar con José Luis Escobar. José Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y también tenemos al teléfono a nuestro compañero Lucio Muñoz. Lucio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado Xavier, encantado también por supuesto, José Luis, un abrazo para todos. Bueno, pues hablamos hoy de Puigdemont, no tuvo las narices, por decirlo de una manera más vulgar, de acercarse a Estrasburgo, no recogió el acta de diputado, José Luis, y eso es lo que ha hecho que no figure en la lista del Parlamento Europeo. Claro, al no recoger el acta de diputado, al no jurar la Constitución, pues no puede ser diputado en el Parlamento Europeo y además en cualquier momento puede pender sobre la espada de Damocles de una orden de búsqueda y captura, puesto que está procesado. Lo que está haciendo es pues, evitar acompañar a sus acólitos a la cárcel, que es donde debería de estar él hace tiempo. Claro, porque lo que estamos viendo es un nuevo acto de cobardía de Puigdemont, porque lo cierto es que, tal y como decía José Luis Lucio, es que se escapó corriendo cuando ya la espada de Damocles a la que hacía referencia José Luis la tenía encima. Se escapó en un coche y a los suyos les dijo: ahí os quedáis. Y ayer no tuvo ni la deferencia de ir a visitar a los suyos, que muchos de ellos habían gastado un dinero para estar allí. Sí, en este caso fue pura cobardía porque no sabía lo que le esperaba. Recordemos que el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, solo podría ser detenido fuera de España, en este caso, si hubiera ido a Estrasburgo, a Francia, en el caso que el juez de Arena reactivara la euroorden. Entonces, en esta ocasión, la detención correspondería a las autoridades judiciales francesas, me refiero en el caso que hubiera pisado Estrasburgo. Recordemos que en julio de 2018 un tribunal alemán se comprometió a detener a Puigdemont vía euroorden emitida por el juez Llarena, pero solo por delito de malversación de fondos, a lo que Llarena se negó y por supuesto retiró la euroorden. En este sentido Puigdemont no sabía si iban a detenerlo en Francia o no, aunque en Francia se contempla el delito de rebelión como un delito por el cual se puede producir la entrega de Puigdemont, en este caso, de forma inmediata, vía euroorden. Pero repito, no sabríamos, él tampoco lo sabía, por eso no apareció, que si el requerimiento español hubiera seguido el mismo camino del Tribunal de Alemania, o, por el contrario, pues se hubiera atendido. Y por último, simplemente recordar que en Francia, según el artículo 412.1 del Código Penal, se castiga con 30 años de cárcel y multa de 450.000 euros la comisión de uno o varios actos de violencia que sean susceptibles de poner en peligro o las instituciones de la República Francesa o bien atentar contra la integridad del territorio nacional. Si este delito lo comete un cargo público, la pena se eleva a prisión permanente revisable y la multa asciende a 750.000 euros. Por eso, Puigdemont, como no sabía si lo iban a detener o no, y si lo iban a extraditar a España por delito de rebelión, si hubiera reactivado la euroorden Llarena, por ese motivo no se atrevió a pisar Estrasburgo y se quedó en la frontera de Alemania. Fíjate, estamos hablando de un personaje que ha cometido delitos gravísimos y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, José Luis, y es ver cómo la sociedad civil española, en este caso la de la región catalana, se acerca hasta Estrasburgo a jalearle como si fuera un héroe. ¿Hasta qué punto llega esa esquizofrenia casi colectiva que consigue de alguna manera, digamos, hacer suyos los intereses de una clase política que encima es delincuente? Sí. Bueno, es curioso, pero yo creo que desde la transición estamos acostumbrados a ello. En primer lugar, no hay político que sufra que tenga un cierto éxito que no haya primero traicionado, que no sea un traidor. Esto lo llevamos desde Suárez, que era, acordémonos, que era el secretario general del Movimiento Nacional, es decir, de la Falange, y terminó realizando la Constitución, haciendo la Constitución, hasta Puigdemont. No hay líder político que no traicione, que no sea un traidor. La traición empieza primero con las ideas. Puigdemont cometió es más que una traición, es una traición intelectual. Primero, él tiene el ideal de
realizar la independencia de Cataluña, pero él sabe que para conseguir esa independencia es preciso la fuerza. Cuando declara la independencia y ve que se va a provocar el uso de la fuerza, lo que hace es traicionar su ideal y suspender la independencia. Es decir, lo primero que hace es traicionarse a sí mismo. Una vez que viene la traición intelectual, viene luego a continuación la traición moral. Es decir, ir contra sus propios actos, el decir que si hay independencia pero no hay independencia, a continuación viene la cobardía, dejar a sus acólitos que vayan a la cárcel y el general en pleno campo de batalla, mientras sus acólitos están siendo arrastrados, él coger el coche y largarse para ponerse a buen recaudo. Me acuerdo que a Demóstenes le pasó lo mismo, era un soldado, era un gran orador, era un soldado, pero que en una batalla se puso a correr y huyó. Y cuando le llamaron traidor decía, bueno, el soldado que huye vale para la próxima batalla, pero es un soldado, nunca un general. ¿Quién demonios se va a poner a las órdenes de este individuo sabiendo que es un general que a menor problema va a traicionar a sus acólitos? Pero no obstante, sus acólitos son capaces de sacar un billete a Estrasburgo para ir a verlo. Bien, y es capaz de dejarnos tirados. Es que es el colmo de la cobardía, el colmo de la vileza y el colmo de la traición. Vienen no sé cuántos miles de acólitos a jalearle a Estrasburgo y él con dos narices les deja tirados. Es traidor, cobarde, no tiene como político, es un hombre que con mucho futuro en España. Y luego encima, espectáculo en el Parlamento Europeo. Lucio, no sé si tuviste ocasión de ver esa sesión en la que un eurodiputado independentista hizo pues uno de sus clásicos teatrillos diciendo que no sé qué de los derechos humanos, no sé qué de la libertad de expresión, no sé qué de Puigdemont, en fin, un espectáculo, otra vez más, en este caso en el Parlamento Europeo, pagado por todos y lo que digo yo siempre, que se nota que ellos no pagan las dietas de este Parlamento porque si no probablemente no perderían el tiempo en estas tonterías. Sí, evidentemente, Javier, pero todo era una estrategia debidamente diseñada. En principio, el discurso del abogado de Boye, acusando al Estado español de actuar con represión y de no tener legitimidad democrática. Después, Puigdemont lanza un mensaje en clave de desafío a la Unión Europea, debido a los últimos reveses judiciales que ha sufrido el independentismo y debido también a la falta de apoyos políticos para tomar posesión del escaño de eurodiputado y finalmente no ha podido hacerlo. En ese sentido, consiguió que el independentismo catalán protagonizara la primera sesión de apertura de la 9ª legislatura del Parlamento Europeo, puesto que en la calle hubo 10.000 independentistas con esteladas y pancartas. Pero, como tú bien decías, Javier, también consiguió que 3 eurodiputados afines a la causa, uno del bloque de la izquierda de Portugal, otro del Sinn Féin de Irlanda y un nacionalista flamenco que es muy famoso por apoyar siempre a Puigdemont, es decir, lo mejor de la política de Europa, pues evidentemente lanzaron un discurso pro-independentista y pro-independentista catalán y también Puigdemont, por supuesto. No obstante, no consiguió que el presidente en funciones del Parlamento, todavía en funciones, Antonio Tajani, modificara el orden del día. Además, el portavoz del Parlamento Europeo, el señor Dutz, comentó que la Eurocámara está válidamente constituida sin los 3 eurodiputados independentistas catalanes. Esta estrategia, como decía antes, pues está enfocada en internacionalizar la causa independentista y, por supuesto, judicializar el caso a través del Tribunal Europeo de Estrasburgo. Pero últimamente la justicia europea no le da la razón a Puigdemont. Recordemos que el Tribunal General de la Unión Europea rechazó hace 2 días las medidas urgentes solicitadas por Puigdemont y también por el exconseller Comín, en las que solicitaban, pues evidentemente, poder tomar su escaño de eurodiputado. La razón, como todo el mundo sabe, es porque no juraron la Constitución. Y ese tribunal dictaminó, la Constitución española me refiero, dictaminó que el juramento, tanto si es presencial o no, esa decisión le correspondería a las autoridades judiciales españolas, por tanto, o electorales también. Por tanto, la justicia últimamente está dando más que reveses al independentismo catalán.
quizás por eso intenten también internacionalizar el conflicto. Precisamente en la manifestación que tuvo lugar en Estrasburgo, justo delante del Parlamento Europeo, pudimos escuchar hablar al abogado de Puigdemont y volví a hacer referencia a esa internacionalización del conflicto, ¿no? Pidiendo a Europa que de alguna manera ayudara porque se estaban vulnerando no sé qué derechos humanos. Vamos a escucharle. Debería respetarse la presunción de inocencia, lo que implica que tienen plenos derechos como ciudadanos. Es por eso que se presentaron a las elecciones y estaban en las listas. La gente votó por ellos libremente. Y ahora la gran contradicción es que no pueden venir aquí para representar a sus votantes. Esto ya no es un asunto interno de España, es un asunto europeo. Bueno, José Luis, pues volvemos a ver, quieren internacionalizar el conflicto. Parece que el problema no es español, que es internacional. Bueno, internacional el conflicto hay dos frentes de batalla. La primera es la que plantea Puigdemont. Pero Puigdemont hemos visto que es un hombre que traiciona sus ideas, que traiciona a los suyos y traiciona sus ideales. Un político con estas características, lo único que puede hacer en Estrasburgo es ser un payaso, pero un mal payaso, porque el payaso es un oficio muy difícil. Este es un mal payaso, lo único que puede hacer allí es payasadas y números como este. Pero luego hay una segunda vertiente. Difícilmente Puigdemont puede plantear un conflicto serio internacional, pero hay un segundo componente. El enemigo del Estado español a la hora internacional en el conflicto es el propio Estado español. Quedan muchas sentencias que determinar por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El Tribunal Constitucional acaba de determinar que el artículo 155 estuvo bien aplicado en esa época y además lo ha hecho por unanimidad. Seguramente eso se va a recorrer a Estrasburgo. Estrasburgo tendrá que determinar si está bien aplicado el 155 o había que haber aplicado el estado de excepción, que para eso está todos los elementos fácticos del estado de excepción se estaban dando en el momento en que se aplicó el 155, que no es el artículo idóneo de la Constitución para este caso. Esa será una batalla. El enemigo del Estado español en este caso es el propio Estado español que determinó aplicar el 155. Por otro lado, en cuanto a los juicios penales que están resolviéndose en el Tribunal Supremo, el Estado español tendrá que explicar en Estrasburgo por qué derogó el artículo del Código Penal que determinaba la rebelión impropia, es decir, la rebelión sin violencia. Porque es exactamente lo que han hecho estos individuos, a no ser que se determine que la violencia era aquel famoso hecho de los guardias civiles, de los jueces de los guardias civiles. Pero vamos, que no puede ser que no tenga entidad para aplicar un delito tan gravísimo. Hemos visto que en Francia, según ha explicado Lucio, está penado con la cadena perpetua, revisable. O sea, es un delito muy serio y por lo cual se tiene que dar unas condiciones de violencia muy serias. Bueno, pues esa batalla la tiene que librar el Estado español contra el Tribunal de Derechos Humanos. Y creo que esa batalla, en esta guerra, quien ha puesto todos los elementos para perderla o la ha puesto en peligro para ser perdida es el Estado español, de ningún modo Puigdemont. Fíjate, hablábamos en muchos programas también, ¿no?, de la cuestión de la propaganda que el Estado español incluso debería de haber hecho fuera de España y que no la hizo. Oye, para terminar, Lucio, una última cuestión. Hablando de Puigdemont, vemos que este tío vive como un marqués. Ya me gustaría ser a mí un exiliado con esas características, viviendo en una mansión y yo no sé este hombre de dónde sacará el dinero, pero no se le ve comiendo precisamente comida precocinada. Bueno, hay una contradicción total, tal y como tú bien supones, Javier, entre lo que consta en el portal Transparencia del Parlamento de Cataluña, que por cierto, ahora ya está fuera de cobertura, pero antes se pudo constatar pues cuáles eran los ingresos de Puigdemont, el patrimonio, los saldos bancarios, los ahorros, etcétera. Y por supuesto no corresponden con el nivel de vida y el coste, sobre todo, del alquiler de su mansión de Waterloo. En este sentido, pues esta no correspondencia entre el tren de vida que lleva actualmente, no olvidemos que viaja habitualmente, come en restaurantes caros y por supuesto se aloja en hoteles pues evidentemente de muchas estrellas. Por tanto, esa no correspondencia entre los ingresos o más bien los ahorros actuales de Puigdemont y el tren de vida que lleva, y tampoco podemos achacarle esa financiación, supuesta financiación que necesita para vivir a su padrino, Josep María Matamala,
solo nos queda deducir lo siguiente: se podían haber desviado fondos del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, para este cometido, parte de ellos evidentemente, e igualmente no olvidemos que la Generalitat de Cataluña pues ha invertido no es el verbo adecuado, ha derrochado 40 millones de euros, derrochó 40 millones de euros anualmente, y todo este dinero lo destinaba al aparato institucional exterior, es decir, a Diplocat y a las embajadas. Por tanto, también se supone que parte de este dinero enfocado en el aparato institucional exterior también hubiera podido ser desviado a sufragar o a financiar el coste del tren de vida de Puigdemont. Y finalmente me gustaría reseñar algo que ocurrió ayer. El ASI, que es el área de seguridad institucional, dependía antes de los Mossos. Para que nos entendamos, son los vigilantes de Quim Torra. En este sentido, el Ministerio de Interior no les permitía a los ASI pues, viajar al exterior para en este caso, proteger a Puigdemont. Y como siempre, se saltan la ley. Los ASI actualmente pues los han transformado en un cuerpo dependiente de la presidencia de la Generalitat. Vimos como ayer un miembro de este área pues acompañó a Puigdemont. Pues lo dicho, ya me gustaría a mí ser un exiliado en esas condiciones. Lucio Muñoz, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, un honor, como siempre os digo, y encantado de haber participado en esta ocasión. Y José Luis, antes de finalizar, hablamos del crítico.org, el diario que hacéis, tanto María Ángeles como tú, el diario de Demos. Cuéntanos qué novedades tenemos para estos próximos días. Pues hay un nuevo colaborador, Raaz Salam, que está haciendo una maravillosa comparación entre el Islam y el cristianismo. Ha dirigido una carta al Papa que lo hemos publicado en muy larga, en varios artículos. Y luego, aparte de eso, Yago me junto a escrito también varios artículos sobre el consenso. Y José María Aguilar, con los artículos ya que nos tiene acostumbrados, está Martín Miguel, uno de los mejores humanistas de España, también está colaborando, en fin, que hay para entretenerse. Bueno, pues hay crítico.org, ya lo saben, el diario de Demos, un diario con artículos interesantísimos. Nosotros cerramos aquí este programa y te recordamos que si quieres colaborar con nosotros lo puedes hacer a través del enlace de Patreon que hemos dejado aquí debajo en la cajetilla. Mañana a las 9, más criterios en Demos Televisión. Que tengas una feliz noche.